salvación. Qué riqueza en su vida, su esencia, luz y amor. Qué amoroso, oh, qué gracia para el hombre, vida es Dios. Formó espíritu en el hombre, conforme al plan que él trazó. Que este hombre le reciba es su anhelo e intención. Qué amor e inmensa gracia, vida al hombre fluye Dios. Se mostró primero en carne, mas el Espíritu es hoy para promulgar su vida. Tal proceso él pasó. Y accesible que cercano, hoy Dios en Cristo vida es. Cristo es Dios encarnado, manifestado al hombre es, muerto y resucitado, vida al hombre viene a ser. Y asombroso que esta vida Dios en el hombre la impartió, al tomar su otra forma, como espíritu entró, le convence, le inspira y hace en él su habitación. Qué glorioso, qué precioso conocer al triuno Dios. Vino al Padre en el Hijo, mas el Espíritu es hoy. Este Espíritu al hombre le trae la vida de Dios. Qué misterio, pero es cierto, el mismo Dios fluye en mi ser. Él conmigo se hizo uno para mi vida ahora ser. Aleluya, aleluya, siempre le alabaré. Amén. Señor, te amamos y te adoramos. Señor, a esta hora nos ejercitamos para recibir tu palabra. Señor, ansiamos recibir tu palabra en el Espíritu. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos hablas. Amén, santos. Vamos a iniciar ahora el mensaje número 1. El tema general es tomar el camino de disfrutar a Cristo como el árbol de la vida. Así que le cedo el micrófono a nuestro hermano Víctor Molina. Gracias por cederme el micrófono. Es una preciosa oportunidad que podemos estar juntos, yendo más allá del tiempo y del espacio. Yo estoy aquí en el sur de California, en Anaheim. Ustedes están en Colombia y vi también algunos santos de Venezuela. Hay 196 dispositivos, 197 y siguen entrando. Y en algunos lugares está en el salón de la iglesia en Cali, en Villavicencio. Y esto quiere decir que tenemos cerca quizás de por lo menos 300 santos participando de la conferencia al presente. Y esto es muy, muy significativo porque estamos considerando un asunto crucial en la revelación que la Biblia nos trae, el árbol de la vida.
el árbol de la vida. Y fui muy tocado por dos oraciones. Todas las oraciones fueron apropiadas, pero hubo dos que tocaron y saltó algo dentro de mí. Una oración fue que estamos aquí como aprendices. Y un aprendiz es un discípulo, es un discípulo. Y otra oración fue que estamos aquí como María. Queremos estar como María sentada a los pies de Jesús para recibir su hablar. Y este asunto de ser discípulos no es cosa insignificante. Es cosa insignificante. Pues en Mateo, capítulo 28, siempre estamos pendientes a los apóstoles, Muy bien eso. Pero miren cómo la Escritura trata a los seguidores del Señor. En Mateo 28, versículo 16, dice, y los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado. Y en el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que la gran comisión no es simplemente predicar el evangelio para que las personas sean salvos del castigo eterno, sino para hacer discípulos. Y no es el tema central de este mensaje, pero sí en la introducción. Quiero que ustedes vean que aunque el tema puede ser muy conocido de nosotros, el árbol de la vida, todavía nosotros necesitamos ser discípulos en cuanto al árbol de la vida. No crea usted que conoce lo que es el árbol de la vida en plenitud. No crea usted que por haber escuchado mensajes ya está experimentando totalmente el árbol de la vida. En el libro de los Hechos, que es otro libro relacionado con ser discípulos, menciona que los creyentes en el primer tiempo se eran conocidos como los, número uno, los del camino. Número dos, discípulos. Y parte del tema general de esta conferencia es tomar el camino. Vamos a hablar de esto en unos minutos. Pero ellos eran llamados discípulos. Y dice la Escritura que se les llamó cristianos de una manera despectiva por primera vez a los discípulos en Antioquía. Está en el libro de los Hechos. Así que debemos venir a esta conferencia, aunque ya la hayamos escuchado. Algunos de nosotros estuvimos presencialmente en esa conferencia. Algunos de nosotros hemos vuelto a esos mensajes. Algunos de ustedes ya la vieron por Zoom cuando se llevó a cabo. Pero necesitamos tener un corazón de discípulo este fin de semana. Un corazón de aprendiz. Un corazón como el de María para sentarse a los pies de Jesús. Y no pensemos que porque ya escuchamos esto, lo sabemos. Porque si el Señor lo está trayendo nuevamente a nosotros, es que todavía estamos escasos de tomar el camino de disfrutar a Cristo como árbol de la vida. Estamos escasos todavía. ¿Saben por qué estamos escasos? Porque la novia no ha sido preparada. Porque el cuerpo de la iglesia como el cuerpo de Cristo no ha sido edificada. Porque el nuevo hombre no se ha manifestado. Y estas tres cosas
el nuevo hombre manifestado, la iglesia como el cuerpo de Cristo edificado y la iglesia preparada, es necesario que ocurra antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos aquí, estamos con esta perspectiva. Y aunque ya hemos, quizás algunos de nosotros escuchado algunos puntos de estos bosquejos, el Señor nos ha de dar una palabra fresca y nueva. Si tenemos un corazón de discípulo, un corazón de discípulo. Así que no tomemos todos los puntos que están aquí. Pero si ya yo leí esto. No debemos tomar esto de una manera religiosa. Debemos tomarlo de una manera fresca y nueva. Fresca y nueva. Y en mi introducción, porque eso no fue la introducción, eso fue antes de la introducción. En mi introducción quisiera leerles 2 de las afirmaciones claves para esta conferencia. Y ustedes las tienen. Sería bueno si pueden ir a ellas. Las 2 primeras afirmaciones claves de esta conferencia. La primera dice, comer del árbol de la vida. Esto es, disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida. Aquí hay una definición muy significativa de lo que es comer el árbol de la vida. Comer el árbol de la vida es disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida. Quizás tome bastante tiempo en la introducción, porque luego el bosquejo habla por sí mismo y no tengo que añadir mucho. Pero en adición del bosquejo, hay una carga para esta conferencia. Una cosa es lo que el bosquejo escrito, pero en cada momento que se libera hay una carga. Para los santos en Colombia, ¿cuál es esta carga? Es que nos demos cuenta qué es comer el árbol de la vida. La palabra la escuchamos mucho, pero puede ser algo que no. ¿Y qué es eso de comer el árbol de la vida? Comer el árbol de la vida es disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida. Y esta vida es la vida increada. Esta vida es Dios mismo. Así que podemos decir que comer del árbol de la vida es disfrutar a Cristo como nuestro suministro de Dios. Como Dios suministrándose a nosotros. Entonces, queridos hermanos en las iglesias en Colombia, en Venezuela y en cualquier otro sitio, esto debe ser el asunto primordial en la vida de iglesia. Esto debe ser el asunto primordial. En la vida de iglesia tenemos muchas actividades, tenemos reuniones, tenemos servicio con los niños, servicio con los jóvenes, servicio de literatura, la predicación del evangelio, servicio en la universidad, reuniones de niños de vecindario. Todos esos son aspectos de la práctica de la vida de iglesia. Pero, ¿cuál debe ser el asunto primordial en la vida de iglesia? Es disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida. Como nuestro suministro de vida. Cada iglesia local debe ser una expresión del árbol de la vida. Una expresión del árbol de la vida. Es bien importante esto. La segunda afirmación clave dice: los 2 árboles mencionados en Génesis 2:9, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, representan 2 principios rectores. Cuando en el ministerio se utiliza la expresión principio, ¿y qué significa un principio? No es algo que ocurrió
en el tiempo. La palabra principio está relacionado con una ley. Una ley. El universo entero se rige por leyes. Dios no es legal, no es legalista, pero hace todo por medio de leyes. Hace todo por medio de leyes. Y entonces, una ley o un principio es algo que si se dan las condiciones apropiadas, va a funcionar, va a funcionar. Yo estoy aquí en Anaheim y tengo aquí mi anillo de matrimonio, lo tengo aquí. Si yo lo suelto, ¿qué ocurre? Cae por el principio o ley de gravedad, porque estoy aquí en Anaheim. Si estoy en Cali o si estoy en Venezuela y yo suelto mi anillo, ¿qué va a ocurrir? Va a caer también, porque las condiciones permiten que eso ocurra. Pero si yo salgo al espacio y hago así, eso se va a quedar flotando, porque allí no aplica el principio o ley de gravedad. ¿Por qué estoy usando esta ilustración? Porque los dos árboles representan dos principios. El principio de la vida o el principio de la ley de vida y el principio de lo correcto o incorrecto. Queridos hermanos y hermanas, deseo impresionarles que aunque estamos en el recobro del Señor en la vida de la iglesia, todavía nos regimos en la mayoría de las cosas no por el principio de la vida, sino por el principio de lo correcto e incorrecto. Y aún todas las situaciones en la vida de iglesia, todas las situaciones en el matrimonio, todas las situaciones en el servicio, la coordinación con los santos, la mayor parte del tiempo no se llevan a cabo con respecto al principio de la vida, sino al principio de lo correcto o incorrecto. Quiera el Señor que en este fin de semana seamos ayudados a entrar en la esfera y en el camino del árbol de la vida, en el camino del árbol de la vida. Como estamos aquí como discípulos, quisiera volver para aquellos que ya tuvieron la oportunidad de tener una comunión crucial en el mensaje de introducción en cuanto a lo que el hermano Lee compartió de este principio del árbol de la vida. Ustedes tienen al frente de ustedes también una copia de esto que se llama comunión crucial de parte del hermano Lee. Y sencillamente voy a leerlo porque es parte de nuestra carga en esta conferencia. Ser enfocados en cuál es el asunto crucial para la vida de iglesia. Es el árbol de la vida. Una vez más, tenemos muchos servicios en la vida de iglesia. Tenemos la práctica de la manera ordenada por Dios, la cual debemos practicar. Pero todo esto debe ser en el camino de la vida, en el camino de la vida. Y la primera porción viene del estudio Vida de Génesis, página 148. Dice, el árbol de la vida tipifica a Cristo, quien imparte la vida al hombre y quien lo complace y lo satisface. El hombre fue puesto en el Edén y literalmente la palabra Edén significa placer, significa disfrute. Así que fue puesto en el huerto del placer, fue puesto en el huerto del disfrute.
Es un lugar de disfrute y placer. Si mi vida de iglesia no experimento disfrute y placer, implica no porque los santos allí no estén enfocados en el árbol de la vida, es porque yo no estoy enfocado y disfrutando el árbol de la vida, porque no importa cuáles sean las condiciones en la iglesia local, no importa. Hoy tenemos tantas preocupaciones y a veces quejas en cuanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque no estoy comiendo del árbol apropiado. No estoy comiendo del árbol apropiado. Porque cuando como del árbol apropiado, aquí mi esposa, pues no tenemos un patio muy grande en la casa, en la parte de atrás. No es muy grande, pero ella ha hecho unas diferentes áreas donde siembra. Ha sembrado tomates, ha sembrado legumbres, ha sembrado pepinillos, sembrado frijoles. Tengo que testificar que los pepinos, los pepinillos que salen de ese huerto son más deliciosos que los que compra uno en el supermercado. Y estamos disfrutando y nos los comemos así. Son tan jugosos. Es un placer comer de los frutos que hay en ese árbol. Y tomatitos pequeños. Bueno. Es una ilustración, queridos hermanos. Dios puso al hombre en un lugar de placer. De placer. La iglesia debe ser tal lugar de placer. Por lo cual el árbol de la vida debe ser el centro de mi disfrute. Cuando yo estoy disfrutando el árbol de la vida, no importa lo que ocurre en la iglesia. La iglesia es gloriosa. Una de las iglesias que tenía muchas situaciones era la iglesia en Corinto. No se preocupen, vamos a cubrirle esto y el bosquejo. No se preocupen, porque hay una carga en cuanto a la vida de iglesia en las iglesias en Colombia. En las iglesias en Colombia. Queridos hermanos y hermanas, nuestro enfoque debe ser experimentar a Cristo como el árbol de la vida en cada iglesia local sin estar mirando a nadie. Les decía que la iglesia en Corinto quizás era una de las iglesias con más problemas y más dificultades. Tenía por lo menos 11 problemas, por lo menos 11 problemas. Cuando Pablo se dirige en la introducción de su primera carta a la iglesia en Corinto, él no dice nada negativo de la iglesia en Corinto. Dice, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios que está en Corinto. Claro, por un lado uno puede pensar, es la iglesia que le pertenece a Dios. Está bien, eso es la iglesia de que le pertenece. Pero también el de implica de lo que está hecho. Aquí está mi escritorio. Mi escritorio es de madera. Está hecho de madera. Suena madera, se ve como madera, y si aún lo muerdo, me sabe a madera. Porque lo intrínseco de este escritorio es la madera. Hermanos, si la iglesia es de Dios, es que la iglesia está hecha del árbol de la vida. Debe estar hecha y constituida del árbol de la vida. Así que
siguiente expresión, lo único que necesitamos es disfrutar al Señor como el árbol de la vida. Hermanos y hermanas, y esto es del libro El árbol de la vida, página 23. Debemos consagrarnos. Esta conferencia debe producir en nosotros una consagración. ¿A qué? A disfrutar al Señor como el árbol de la vida. Al abrir los ojos en la mañana, algunos ponen el despertador para despertarse. Y cuando suena el despertador dice, ay, oh no, oh no. En vez de decir, oh no, debemos decir, oh Señor Jesús. Hoy es un día para comer de ti como el árbol de la vida. Lo que estamos trayendo aquí no es una simplemente teoría, es que necesitamos entrar y necesitamos consagrarnos a disfrutar al Señor como el árbol de la vida. Y mientras conducimos al trabajo, Señor, tú eres el árbol de la vida. Suminístrate a mí por medio de oraciones cortas. Necesitamos tener tiempo con el Señor, apartar un tiempo durante el día. Oh, pero ¿sabe lo que me ha suministrado durante esta pandemia? Lo que me ha suministrado durante toda esta pandemia son las oraciones cortas. Continuamente decir, Señor, mira esto. Yo que viajaba tanto, ahora tengo que estar encerrado en esta casa, en estas 4 paredes, con 2 perritas que me sacan. Señor, necesito, sí, porque tenemos 2 perritos. Y ustedes han escuchado de las perritas Perla y Jules, pero esta Perla me hace volver al Señor y decir, Señor, te necesito como el árbol de la vida. Y entonces viene el suministro. ¿De dónde sacó esto el hermano Lee? Ahora les voy a leer. En mayo de 1943 había contraído una tuberculosis severa. Durante los 2 años y medio de mi enfermedad había visto el árbol de la vida. Se requirió que él estuviera tranquilo, estuviera sin hacer nada. Me vi que el recobro del Señor y en su obra carecíamos de vida. Toda clase de problemas, no importa en qué consiste, es resultado de la carencia de vida. Cuando vi esto, tuve gran remordimiento, confesé mucho y experimenté un arrepentimiento muy detallado delante del Señor. También tuve muchos tratos delante de Él. Los mensajes sobre el árbol de la vida salvaron a muchos santos y también liberaron a muchos de los hermanos y hermanas en Nankín. Debido a los 4 años de disturbios en la iglesia en Shanghai, los santos estuvieron desalentados y deprimidos durante años y no podían hacer nada. ¿Está usted desalentado y deprimido por la vida de iglesia? Oh, estos mensajes liberaron su espíritu y iluminaron su corazón. Agradezco al Señor que mediante los mensajes sobre el árbol de la vida, la iglesia en Shanghai fue sanada. Los mensajes sobre el árbol de la vida pusieron un cimiento para el avivamiento en la iglesia en Shanghai. Próxima cita. Comer del árbol de la vida, esto es disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida, debe ser el asunto primordial de la vida de iglesia. El asunto de la vida es el asunto primordial de la vida de iglesia. Quiero citarles un libro que en español se llama La especialidad, la generalidad y el sentido práctico de la iglesia. El hermano Lee en este libro toma 2 capítulos para hablar de la especialidad de la iglesia. 2 capítulos para explicar o hablar de la generalidad de la iglesia. Pero toma 3 para hablar del sentido práctico de la iglesia. Y de ahí quisiera leerles algo. Este libro
Este libro me trajo a mí al recobro del Señor. Este libro. Y por este libro estoy aquí. En la página 45, en la versión en inglés, dice, como resultado, tenemos que darnos cuenta hoy día que el asunto primordial, lo primero, es que necesitamos cuidar en cuanto a la practicalidad de la vida de iglesia, el asunto de la vida. Lo único que edifica la iglesia es la vida. La vida. Próximo punto. Y después de esto termino de leer y vamos al bosquejo. En la página 47, en la práctica de la vida de iglesia, lo primordial es que debemos enfatizar la vida. Y en la página 48 dice, muchas cosas pueden ser enfatizadas demasiado, muchas cosas, pero el asunto de la vida nunca podrá ser demasiadamente enfatizado. Por eso estamos teniendo esta conferencia, porque el asunto de la vida es crucial. Lo único que edifica la iglesia es la vida. No son las actividades, no son los dones, no son las capacidades, solo la vida. Porque esta vida es Cristo. Es Cristo. La condición maligna en que se encuentran los malvados consiste en no venir al Señor a fin de conocerle y disfrutarle. Ellos hacen muchas cosas, pero no vienen a contactar al Señor y tomarle, a recibirle, a gustar de Él y a disfrutar de Él. A los ojos de Dios no hay maldad mayor que esta. Y la cita, no tengo el tiempo, está en Isaías 57:20 y la nota 1. No hay mayor maldad que no contactar al Señor, no tomarle, no recibirle, no gustarle y no disfrutar de Él. La intención de Dios para con el hombre consistía en darse a sí mismo como el árbol de la vida, para que el hombre lo disfrutara. El hecho de ver que Dios desea que lo disfrutemos y que no quiere que hagamos nada para Él, equivale a ver que la vida cristiana es un asunto de disfrute. Si nuestro concepto cambia para que veamos estos dos puntos, nos será fácil llevar una vida cristiana, una vida en la que disfrutamos a Dios. Nos será fácil. Y por último, si queremos tomar el camino de disfrutar a Dios, debemos tener un cambio de concepto. Este fin de semana necesitamos tener un cambio drástico de concepto. Si queremos entrar en la realidad del disfrute de Dios, debemos ver una visión controladora. No fue sino hasta que tuve 40 años que el Señor me reveló el camino de disfrutarlo a Él. Estaba decepcionado por el hecho de que durante 20 años, la mayor parte de mi tiempo y energía habían sido desperdiciados. La mayoría de mis oraciones no tenían ningún valor. Y el tiempo que había pasado leyendo la Biblia y otros libros espirituales tampoco tenían valor alguno. Todos necesitamos llegar a este punto. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestro camino de laborar era incorrecto y que nuestro camino de la búsqueda espiritual también lo era, debido a que sufrí una gran pérdida al tomar el camino incorrecto. No quiero que otros cometan este mismo error. Esta conferencia está en esta esfera para que no cometamos el mismo error. Espero que otros puedan tomar el camino de disfrutar a Dios. Les ruego a los santos que no tomen más el camino incorrecto. Deberíamos considerar
nuestro antiguo camino de búsqueda. Debemos tener un cambio drástico. Y esa palabra drástico no es mía, es del ministerio. Debemos tener un cambio drástico de concepto. Necesitamos tener una visión controladora. Después de esta introducción, pienso que tan solo leer el bosquejo será más que suficiente. ¿Qué les parece? ¿Podemos ir al bosquejo? Gracias por ese amén. El título del mensaje número 1 es tomar el camino de disfrutar a Cristo como árbol de la vida para el cumplimiento de la economía de Dios. No debemos perder de perspectiva que esto no es un asunto para mí, mío personalmente. Es con miras a cumplir la economía de Dios. Porque la economía de Dios está centrada en el árbol de la vida. Está centrada en el árbol de la vida. Cuando nos centramos en el árbol de la vida, la economía de Dios espontáneamente se lleva a cabo. Número romano 1, en Génesis 2, vemos dos opciones delante del hombre. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los dos árboles nos muestran que en este universo hay dos voluntades. Ya hablé de los dos principios, pero estos dos principios son dos voluntades, dos fuentes y dos posibilidades que el hombre puede escoger valiéndose de su albedrío. Entonces, me disculpan. Entonces, ¿creen ustedes que esto fue solamente para Adán y Eva? No, eso es para usted y para mí. Cada día que me levanto, cuando abro los ojos, están las dos opciones ahí. Esta conferencia es con miras a que estemos conscientes de estas dos opciones que están delante de nosotros cuando abrimos nuestros ojos y durante todo el día. Aún mientras estamos escuchando este mensaje, las dos opciones están ahí. Está la opción del árbol de la vida o de la del conocimiento del bien y del mal. Pero es nuestra opción. Letra B. El árbol de la vida representa a Cristo, la corporificación del Dios triuno, como vida para el hombre en forma de alimento, a fin de que el hombre lo disfrute y sea constituido de él para su gloria, su expresión corporativa, cumpliendo así la intención original de Dios, según su economía eterna. Y hay un versículo ahí que es clave. Juan 14:6 es un versículo clave, donde el Señor dice que Él es el camino, la realidad o la verdad y la vida. Él es el camino. Él es la realidad y Él es la vida. Así que Él es la manera. Él es la manera, el camino, pero también es la realidad. Es el camino a la realidad, a la verdad. Y esta verdad es vida. Tenemos un himno que dice, vida es Dios el Padre en Jesucristo. Vida es Dios el Padre en Jesucristo. Y Juan 6:57 nos da una ventana de cómo es esta experiencia. En 6:57 el Señor dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come vivirá por causa de mí. Esto nos habla de una relación muy misteriosa, muy mística, muy misteriosa entre Dios y nosotros. Y es que podemos contactarlo a Él y cuando lo contactamos, le comemos. Él está diciendo que Él comía del Padre. Repito,
como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa. Esa palabra causa es significativa. Por causa del Padre. Asimismo, el que me come vivirá por causa de mí. Así que cuando él dice que como me envió el Padre viviente, yo vivo por causa. Cuando usted ve la otra parte, es que él comía del Padre continuamente. Estaba comiendo del Padre continuamente. Letra B1, el árbol de la vida, el árbol de Dios. El Dios árbol es el centro del universo. En el Antiguo Testamento comienza con el árbol de la vida, Génesis 2:9, y el Nuevo Testamento termina con el árbol de la vida. Por lo tanto, el pensamiento de que Dios sea la vida del hombre corre a lo largo de toda la revelación divina. El hecho de que Dios hubiese puesto al hombre frente al árbol de la vida indica que Dios quería que el hombre lo recibiera como vida, al comerlo orgánicamente y asimilarlo metabólicamente, a fin de que Dios llegase a ser el elemento constitutivo del mismo hombre. Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios comida es. Dios es comida. Él quiere que le comamos. Queridos hermanos en Colombia, en Venezuela y en cualquier otro sitio que nos estén viendo, necesitamos tener un cambio drástico en nuestro concepto. Porque a medida que pasan los años en la vida de iglesia, nos acostumbramos a esto, a aquello, y entonces comenzamos a evaluar todo desde el árbol equivocado. Necesitamos comer. Y la vida de iglesia será maravillosa. Hay un himno que dice, comamos a Jesús. Cuando yo vine a recobrar del Señor y canté ese, yo dije, ¿qué es esto? Comamos a Jesús. Este es el asunto central de la vida cristiana. Comer a Jesús. Letra C. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Satanás, quien es la fuente de muerte para el hombre. Y Hebreos 2:14. Escuchen lo que dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Así que el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Satanás, quien es el que es la fuente de la muerte. Pero el Señor Jesús derrotó y le quitó. Y dice que tiene la Biblia, dice que tiene las llaves de la muerte. La muerte ya no tiene control sobre nosotros siempre y cuando comamos del árbol de la vida. Letra C1 también representa todas las cosas aparte de Dios, ya que todo lo que no es Dios mismo, incluso las cosas buenas y aún las cosas bíblicas y religiosas, puede ser usado por Satanás, el insidioso, para traer muerte al hombre. Y no hay cosa que traiga más muerte a la iglesia, a los creyentes, que enfocarse en el árbol equivocado y los creyentes empezar a argumentar y discutir y terminar en una división. ¿De dónde surgen las divisiones? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aún las doctrinas bíblicas
y las enseñanzas bíblicas son traídas desde la perspectiva del árbol incorrecto y produce las divisiones que hay hoy en el cristianismo. Pero mire, escuchen, queridos santos, no solo en el cristianismo. No estamos tan lejos de eso. Aún entre nosotros, la doctrina sobre esto, sobre aquello, cómo debemos hacer esto, qué énfasis debemos tomar, está en el árbol de la ciencia del bien y del mal y produce aún divisiones entre nosotros en el recobro del Señor. Ha producido a través de los años tormentas en el recobro del Señor. Cuando usted va al origen de cuál es la tormenta, es que se está comiendo el árbol equivocado. No, tú estás mal porque no estás haciendo esto. Tuvimos una ocasión, un hermano que estaba entre nosotros aquí en el sur de California. Y él era tan fuerte en cuanto a la manera ordenada por Dios. Él insistía, hay que hacer esto. Y empezó a causar problemas porque decía que los que no practicaban la manera ordenada por Dios, pues no estaban con el ministerio, no estaban con el ministerio. Algunos colaboradores se reunieron con él y le dijeron, hermano, todos estamos por la manera ordenada por Dios, pero no golpees a los santos o a los otros hermanos responsables con la manera ordenada por Dios. ¿Sabe lo que él dijo? Oh, es que esos ancianos están muertos, están muertos. Estaba en el árbol equivocado. ¿Sabe lo que ocurrió? Después de un par de años, abandonó el recobro del Señor. Hermano Antonio, ¿sabe de quién estamos hablando? Porque fuimos inclusive a tratar de recobrarlo a su casa. No hubo quien lo recobrara. ¿Por qué? Porque comió del árbol equivocado. Comió del árbol equivocado. Necesitamos volver al asunto más crucial en la Biblia, que es comer del árbol de la vida. Necesitamos un cambio muy drástico en nuestro pensamiento y en nuestro enfoque. Aleluya. Letra C, número 2. El bien y el mal no están representados por dos árboles, sino por un solo árbol. El segundo árbol. Por tanto, buscar un bien que no sea Dios mismo es algo propio de Satanás. Número 3. El bien genuino es Dios mismo. Por tanto, ganar a Dios equivale a obtener el bien genuino. Me gusta esta expresión en el bosquejo. ¿Por qué? Porque se menciona el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero aquí habla del bien genuino. Hay un bien que no es genuino, pero hay un bien que es genuino. Este es un punto muy crucial en todo este mensaje, la letra T. El árbol de la vida hace al hombre dependiente de Dios, pero el árbol del conocimiento hace que el hombre se rebele contra Dios y se independice de él. En Juan 15:5 habla de nosotros permanecer en él y ser dependientes de él. De uno, el comer indica dependencia. Que Dios sea nuestro alimento, representado por el árbol de la vida. Significa que nosotros debemos depender de Dios continuamente. Queridos hermanos y hermanas, ¿ustedes saben por qué yo puedo sentarme aquí y hablar? Porque estoy dependiendo del Señor. Yo no puedo hablar si no dependo del Señor. Mientras estoy hablando,
a la misma vez me estoy ejercitando. Señor, Señor. Oh, Señor, sálvame. Sálvame de mis pensamientos. No quiero estar en mi mente. No quiero estar comiendo del árbol equivocado. Cuida de las ilustraciones que yo use. Cuida de mis expresiones. No solo verbales, sino faciales. Hace muchos años atrás, y ya algunos de ustedes han escuchado esta ilustración, fui ayudado por mi esposa. Nunca olvido la fecha, 1986, en una reunión de la iglesia. Yo estoy compartiendo un mensaje en esos días, pues la reunión del Día del Señor, pues no era del profetizar. Estábamos en transición del orador al profetizar todos, y en esos días los dos hermanos responsables en la localidad que estábamos nos alternábamos. Y un día, un domingo, yo compartí un mensaje y el otro domingo. Y los santos se reunían así alrededor. Y un día mi esposa, después de la reunión, no pudo tolerar más. Me dijo, Víctor, si tú sigues abriendo los ojos como tú los abres, a las primeras que asustas es a las hermanas. Y si haces así, porque yo hacía mucho así, ahora lo hago de vez en cuando, pero antes yo era con una cara así. Me digo, si tú sigues compartiendo así, no vas a impartir nada. Vas a impartir terror a las hermanas. Fue de gran ayuda. ¿Por qué? Porque estaba expresando a Víctor Molina. No estaba expresando realmente al Señor. Y fui muy ayudado. Así que debemos depender del Señor continuamente. Cuando hablo con mi esposa, cuando hablo con mis hijas, cuando hablo con mi nieto, debo ejercitarme a comer del árbol de la vida y depender continuamente del Señor. Depender continuamente del Señor. Número 2, el árbol del conocimiento indica dependencia, independencia a los ojos de Dios. El primer pecado del hombre y el pecado más grande es la independencia. Subrayen eso, por eso les decía que esta letra D es un punto muy crucial de este mensaje. Letra E, los dos árboles tienen como resultado dos líneas, dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, los cuales corren a lo largo de la Biblia y terminan en el libro de Apocalipsis. ¡Oh, qué bosquejo maravilloso! Número 1, la muerte comienza en el árbol de conocimiento en Génesis 2:17 y termina en el lago de fuego en Apocalipsis 20, 10 y 14. La vida comienza en el árbol de la vida y termina en la Nueva Jerusalén, la ciudad del agua de vida. Y es maravilloso que hay tres cosas sobresalientes ahí. La Nueva Jerusalén es el trono de Dios y del Cordero. El río de agua de vida que sale del trono, sabemos que eso tipifica el Espíritu, pero el árbol de la vida, el árbol de vida a uno y a otro lado del río. Así que el río trae consigo el árbol y el trono de Dios. Queridos hermanos, eso puede ser otro mensaje para una conferencia. ¿Qué es esto? Esto es el Dios triuno en su Trinidad divina, impartiéndose para alcanzarnos a todos nosotros. El trono es el trono de Dios, del Padre y del Cordero. El río nos habla del Espíritu y el árbol del Señor Jesús. Así que ahí está el Dios triuno en su Trinidad divina. ¿Recuerdan? Hace poco se compartió una conferencia
Aquí tengo el libro, porque también es una clase en el entrenamiento de edad mediana. Vivir en y con la Trinidad divina. El Dios triuno es uno en esencia, pero en su impartición es Padre, Hijo y Espíritu. Pero eso es otra conferencia. Eso es otra conferencia. Pasamos ahora al número romano 2. Dice, debemos permanecer en el camino de la vida, la línea de la vida, en el sustento de la vida al disfrutar a Cristo como árbol de la vida para la edificación en vida que Dios realiza por nuestro crecimiento en vida. ¡Qué punto, queridos hermanos! Todo es un asunto de vida. Entonces, nunca olviden esto. Nosotros necesitamos experimentar el árbol de la vida para que tengamos el crecimiento en vida. Pero para tener ese crecimiento en vida, voy a echar hacia atrás, necesitamos tener experiencias de vida. Experiencias de vida. ¿Qué son las experiencias de vida? Las experiencias de vida son las experiencias con el árbol de la vida. Así que necesito tener experiencias de vida para tener el crecimiento de vida y llegar a alcanzar la madurez en vida. El ejemplo de esto es Jacob. Jacob pasó por tantos asuntos y necesitó mucha transformación, pero llegó a alcanzar la madurez en vida. ¿Cuándo alcanzamos la madurez en vida? Cuando podemos bendecir a otros. La última etapa de su vida, ¿qué era lo que hacía Jacob? Bendiciendo. Necesitamos ser aquellos que tenemos las experiencias de vida para crecer en vida y para madurar en vida y poder hacer aquellos miembros del cuerpo de Cristo que bendicen a otros. ¿Con qué? Con el suministro de vida. Debemos permanecer en el camino de la vida, la línea de la vida, en el sustento de la vida, a disfrutar a Cristo como árbol de vida, para la edificación en vida, que se realiza por nuestro crecimiento en vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces aparece aquí la palabra vida. La palabra vida. Y en Juan 10:10 el Señor dice, porque yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Letra A. Permanecemos en el camino de la vida al vivir y servir según el principio rector de la vida y no según el principio propio de lo correcto y lo incorrecto. Debemos vivir y actuar según el sentir interior de vida en nuestro espíritu, la dirección de vida y no según lo correcto y lo incorrecto. La norma establecida para el vivir cristiano es la presencia de Cristo que mora en nuestro interior. No es cuestión de lo que sea correcto o incorrecto, sino de si la vida divina en nuestro interior está de acuerdo o no con algo. ¿Recuerdan cuando le trajeron la mujer adúltera en Juan capítulo 8 al Señor? Ellos vinieron en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego la ley dice que hay que apedrearla. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se bajó y empezó a hacer algo ahí en tierra. Y contestó, no conforme al árbol de la ciencia del bien y del mal, sino conforme al principio de la vida. ¿Saben lo que dijo? El que esté sin pecado, que lance la primera piedra. No hay problema. El que esté sin pecado. Y se fueron yendo uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Saben por qué los viejos se fueron? Primero, porque tenían una conciencia más, no eran tan osados.
y los jóvenes eran muy fuertes, pero finalmente también su conciencia fue tocada. Y el Señor le preguntó, ¿y dónde están los que te acusan? Se fueron. Oh, pues, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es una contestación en el árbol de la vida. Letra B. Permanecemos en el camino de la vida al amar al Señor al máximo, con lo cual hacemos que otros sean atraídos a correr en pos de Él. Número 1. A fin de disfrutar a Cristo como árbol de la vida, debemos decirle todo el tiempo, Señor Jesús, te amo. Desde el comienzo de la mañana. Aún mientras estoy aquí compartiendo, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. Si tenemos un amor ferviente por el Señor Jesús, dándole el primer lugar en todas las cosas, disfrutaremos de todo lo que Él es. Número 2, a fin de disfrutar a Cristo como árbol de la vida, debemos desposar a las personas con Él, introduciéndolas en la apreciación, amor y disfrute genuino de la persona preciosa del Señor Jesús. Pablo le dice a la iglesia en Corintio que él los había desposado y que tenía temor de que fueran a ser engañados, como Eva fue engañada. Oh, hemos sido desposados. Alabado sea el Señor. Letra C, permanecemos en el camino de la vida al comer a Jesús, orando, leyendo la palabra, reflexionando sobre la palabra y ministrando la palabra como espíritu a otros por el ejercicio de nuestro espíritu. Esto es crucial. De la misma manera que es crucial las oraciones cortas o el asunto de orar de Él y reflexionar en lo que hemos orado, leído. Continuamente debemos reflexionar sobre todos estos versículos, reflexionar sobre ellos. Cómo me envió, el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come vivirá por causa de mí. Debemos reflexionar durante todo el día en los versículos que disfrutamos en la mañana y en los versículos que leemos. Número 1, detrás de uno, debemos disfrutarlo a Él la palabra temprano en la mañana para tener un nuevo comienzo cada día. Debemos recibir su palabra con mucha y cuidadosa consideración. Salmo 119, versículos 147 y 148 es el avivamiento matutino. Me anticipé a alba y clamé y consideré tus estatutos, consideré tu palabra. Número 2, debemos hablar Cristo a toda clase de personas diariamente, a tiempo y fuera de tiempo, y esforzarnos desesperadamente para desarrollar el hábito de hablar en cualquier reunión. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo en cualquier lugar. Cuando usted va al supermercado. Ayer fui al supermercado a comprar algo. Había una fila, yo estoy pagando y veo que la señora que está ahí, le digo, oh, mi nieto acaba de nacer, una hija, una niñita, se casó, y entonces yo soy bisabuelo, le dije, soy bisabuelo. Yo soy bisabuela también. La fila estaba ahí esperando. Y me enseña la foto de su nieto con su bisnieta. Y yo le digo, ¿cómo se llama su bisnieta? Se llama Zoe. Ahí encontré lo que yo quería. Encontré lo que yo quería. ¿Usted sabe lo que significa el nombre de su hija, de su bisnieta? No, no sé. Zoe es la palabra griega para la vida increada. Está y ahí, y todos estaban ahí. Nadie se quejó. Todos estaban escuchando en la fila.
En el griego hay 3 palabras: bios, psuke y zoe. Bios es la vida biológica que nos incluye a nosotros y la vida de las plantas y los animales. Psuke o suge es la vida del alma, pero zoe es la vida increada, es la vida de Dios. Y digo, ¡ah! Nunca había oído eso. Claro, no pude llevarla a invocar el nombre del Señor porque había una fila muy larga. Pero mi punto es, ya, y entonces, ¿sabe lo que me dijo ella? Ay, ¿y qué significa mi nombre? ¿Y cómo usted se llama? Se llama Ivy. Y la próxima vez que venga, le voy a hablar de lo que significa su nombre. Ya tengo un contacto ahí. Oh, queridos hermanos, debemos esforzarnos desesperadamente para desarrollar el hábito de hablar en cualquier reunión y hablarle a cualquier persona. Letra D, permanecemos en el camino de la vida al disfrutar al Dios triuno como la ley del espíritu de vida con su capacidad divina. Letra D1, en el huerto del Edén, con los 2 árboles, vemos la vida, el bien y el mal. Somos una miniatura del huerto del Edén, con la ley del espíritu de vida en nuestro espíritu, la ley del bien en nuestra mente natural e independiente y la ley del mal en nuestra carne. Oh, terrible, terrible situación esa. Número 2, debemos encender la ley del espíritu de vida al andar conforme al espíritu y al poner nuestra mente en el espíritu, a fin de que el Dios triuno se imparta como vida en nuestro ser tripartito. Letra E, permanecemos en el camino de la vida al vivir en resurrección, en la realidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, la cual es representada por el candelero de oro. ¿Cómo? ¿Ese candelero qué es? Como árbol de vida en resurrección. Esto tiene por finalidad que podamos portar la gloria de Dios para la expresión de Dios como la ciudad de vida, la nueva Jerusalén. ¿Qué tal? Aunque no enciendan sus micrófonos, pero ¿qué tal si todos juntos leemos, sin encender los micrófonos, el punto Romano 3 del bosqueado? Adelante. El camino único por el cual podemos ser vencedores es al comer y disfrutar a Cristo como árbol de la vida, de modo que podamos ser transformados en vida a fin de llegar a ser el hijo varón para que la victoria de Cristo sea exhibida y para que lleguemos a ser la novia con miras a la satisfacción de Cristo. Al que venciere, se le dará derecho a comer del árbol de la vida. ¿Pero por qué ha vencido? Porque ya estaba comiendo del árbol de la vida. Nuestra recompensa futura es lo que experimentamos hoy. Si se dan cuenta, hay una carga muy, muy fuerte en esta conferencia para que salgamos de los conceptos y entremos a la realidad y tengamos un cambio drástico en nuestra manera de ver las cosas y de ver la vida de iglesia. Amén.